Hay algo en WrestleMania que va más allá de las luchas, más allá de los títulos, más allá de la historia que se escribe cada año, y eso es el espectáculo. Desde que McMahon decidió hacer de este evento la joya de la corona de la lucha libre, cada edición nos ha regalado momentos inolvidables, pero hay algo que pone la piel de gallina incluso antes de que suene la campana: las entradas. Con el pasar del tiempo, WrestleMania se convirtió en un espectáculo total, y las entradas pasaron a ser una parte fundamental de la experiencia. ¿Qué es lo que, mi gente? Yo soy Noah, y por eso hoy en el Noah Club, las mejores entradas de todos los WrestleMania desde el 1 al 40. Disclaimer: mi gente, no vamos a considerar WrestleMania 36 porque todos saben que ese WrestleMania se llevó a cabo en el Performance Center debido a la coyuntura que estaba pasando el planeta. Habiendo aclarado esto, corre video. WrestleMania 1 es el tema de uno de los personajes más conocidos en el mundo entero. El primer WrestleMania fue todo un experimento, pero si hablamos de entradas, nadie podría robarse el show más que Hulk Hogan y Mr. T, la estrella máxima de la lucha libre y un ícono de Hollywood juntos. No hubo pirotecnia, no hubo pantallas LED, pero lo que hubo fue magia, amigo. La ovación del público lo decía todo. Y como dato curioso, Hogan y Mr. T entraron con la canción Eye of Tiger de Rocky. World Wrestling Federation Champion, there he is. I'm pumped up, WrestleMania. What determination. Lastimosamente, si la buscamos en Netflix o en Peacock, ya no sale con esa canción, sino con la canción Real American de Hogan. Bueno, donde se considera que mucha acción. WrestleMania 2. Si WrestleMania 1 fue una declaración de intenciones, WrestleMania 2 fue la confirmación de que la Hulkamania era imparable. Hogan entró con la adrenalina al máximo para defender su campeonato. El escenario era un Steel Cage Match, algo simple pero lleno de energía, la energía que solamente él podía generar. WrestleMania 3. Y amigo, esta es una edición donde Hogan se robó el show levantando a André el Gigante. Pero sin embargo, la mejor entrada se la lleva André el Gigante. Franceses. Pesa 500. Amigo, él venía subido a un carrito motorizado, debido a que si caminaba hasta el ring se iba a demorar la vida. Pero ese trayecto de André en el carrito le daba un aura especial, amigo. Era todo potencia, poder, fuerza bruta. Amigo, era una fuerza total de la naturaleza. La octava maravilla del mundo. 15 años, invicto. WrestleMania 4. El torneo por el título mundial hizo de este WrestleMania algo especial. Y amigo, la entrada de Macho Man con Miss Elizabeth fue simplemente God. Macho Man Savage. Y más que venga bien ataviado. Y ahora es la de la... Amigo, uno ya empezaba a reconocer a Randy Savage como una estrella. Amigo, esos colores, esa actitud demostraban que él era el hombre de la noche. WrestleMania 5. Otra vez Macho Man. ¡Aquí viene! Pero ahora con una energía distinta, amigo, ya que Macho Man era heel. Su entrada, esta nueva entrada, representaba su nueva personalidad, con más soberbia, con más teatralidad, pero sobre todo con más esencia. Y cómo no se iba a robar el show esta entrada si tenía un enfrentamiento contra su ex amigo Hulk Hogan, compañeros de los Mega Powers. Incluyo a ti. ¿Quién fue el primer hombre que entró al ring a Félix? WrestleMania 6, una de las entradas más intensas de la historia. Amigo, Warrior corriendo a toda velocidad y no hay nada más que decir, la energía de este tipo era imposible de igualar. Seguro decir que tanta energía en este momento. WrestleMania 7. Acá me pasa algo. Hay dos entradas en particular que me gustan un montón, pero obviamente tengo que elegir a una. Sin embargo, es mi video, así que me voy a tomar la libertad de mencionar al Macho King con Queen Sherry. La adorable Elizabeth. La carrera se está pautada, una caída de camino al ring. Es el Rey Macho. Sin lugar a dudas, es una lucha absolutamente gigantesca. Amigo, qué elegancia. O sea, es un desborde de aura total. Sin embargo, el ganador de esa noche
a mejor entrada, sin duda es el Undertaker. Amigo, su entrada con la clásica música fúnebre y la iluminación oscura hacían que su caminar lento impactara al público y el público entendía que estaba viendo algo único. Su oponente. Look at that look. WrestleMania 8. Aquí ya se notaba que Undertaker tenía algo especial. No hay nada más que decir, amigo. Simplemente véanlo entrar. Véanlo cómo camina. Vean el ambiente. WrestleMania 9. Acá también quiero hacer una mención. Aquí la mención va a ser para Lex Luger. Que llegaba con su personaje de The Narcissist. Amigo, su entrada rodeado de mujeres, todas sosteniendo un espejo para que Lex se reflejara ante él, era simplemente esencia pura a lo que era su personaje. Simplemente increíble. Ahora, el ganador, otra vez, el Undertaker. Amigo, el escenario romano de WrestleMania 9 le dio a la entrada del Deadman un toque aún más místico, amigo. O sea, tenían un buitre. El Undertaker entró con un buitre, papá. Y a este punto, amigo, el Undertaker ya se sentía como una figura de otro mundo. WrestleMania 10. Y debo ser sincero, en este WrestleMania no me gustaron tanto las entradas que hubo. Sin embargo, voy a elegir a uno. Yokozuna. Amigo, traía una vibra de un verdadero monarca, una entrada simple pero efectiva, que reflejaba su dominio total en la empresa. WrestleMania 11. No les tengo mucho que agregar, gente. Simplemente es mi favorita porque era la primera gran oportunidad de Shawn Michaels de cara a este evento. Así que por eso, simplemente por eso, la elegí como la mejor. Y ojalá el resultado hubiera sido bueno, pero esa es otra historia. WrestleMania 12. Simplemente el chico rompecorazones descendiendo desde lo alto del estadio con una tirolesa. No hay nada más que explicar, amigo. Grandeza pura. WrestleMania 13. Amigo, quiero mencionar al Undertaker. Simplemente vean su entrada. Pero me quiero quedar con el ganador absoluto. Para mí fue Stone Cold Steve Austin. Y amigo, el sonido de los vidrios rompiéndose le daban una vibra increíble. Amigo, nada de efectos exagerados, nada de pirotecnia explotando por todos lados. No, amigo, pura actitud. Stone Cold entró sabiendo que iba a hacer historia en una de las mejores luchas de WrestleMania. WrestleMania 14. Y yo elegiría a Michaels otra vez, pero estoy tratando de ser totalmente objetivo. Y la mención en este momento va para Shawn Michaels, que hizo entrada con el tema de DX tocado en vivo. Legendario, amigo. Pero si hubo alguien que realmente se llevó la entrada ganadora, es otra vez el Undertaker.
una de sus entradas más siniestras, con la música de órgano y un ejército de druidas con antorcha. Piel de gallina, papá. WrestleMania 15, más oscuro que nunca, Undertaker hizo una entrada sacada de una película de terror. Consolidando su imagen como una figura sobrenatural, prácticamente anunciándonos lo que iba a pasar después en ese mismo combate. WrestleMania 2000. Y a ver, en este punto tampoco siento que no hubieron tantas buenas entradas. Sin embargo, por obligación, debo quedarme con la entrada de Triple H. Amigo, si bien es cierto que su entrada fue corta y no fue al 100% enfocada, el simple hecho de entrar como campeón y de que Stephanie McMahon también sea la campeona femenina en ese entonces, y agregado al super tema que tenía, My Time, hacían que su presencia y su campeonato nos hiciera sentir de verdad la vibra de que es su tiempo. WrestleMania 17. It's all about the game. Amigo, Triple H elevó su entrada a otro nivel. La energía y la agresividad de esta presentación simplemente fueron increíbles. Motorhead tocando en vivo. WrestleMania 18. Acaba una de las menciones que tal vez uno no se veía venir, pero quiero mencionar a Hollywood Hulk Hogan. Amigo, qué aura, qué vibra, o sea, simplemente increíble, la verdad. Pero el ganador de esta noche, otra vez con música en vivo, Triple H, papá. Otra vez con música en vivo. Here Comes the Pain. WrestleMania 19. Como ya se los he dicho muchas veces en otros videos, yo soy totalmente fan del American Badass. Y esta entrada, amigo, cantando Rolling, 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 simplemente fue God. Y sin mencionar que era la última vez en WrestleMania que veíamos al American Badass. Simplemente algo brutal. WrestleMania 20. Obviamente, el regreso del Deadman. Absolutamente nada. Nadie podía quitarle este puesto, amigo. O sea, las luces azules, la bruma y Paul Bearer sosteniendo la urna hicieron de esta una de las entradas más icónicas del Undertaker. WrestleMania 21. A ver, acá obviamente también voy a dar una mención al Undertaker. Siento que se van a repartir así Taker con Triple H. Pero me voy a inclinar más por Triple H. Amigo, entrando como campeón, listo para enfrentar a Batista, algo totalmente brutal. WrestleMania 22. Amigo, mención total para John Cena, que entra con ese toque gangster,
con un montón de extras. ¡Hey, CM Punk! Y todo esto hizo que Cena se elevara a otro nivel. Adición del no editor. ¿Cómo es posible que me esté olvidando de una de las mejores entradas? Rey Mysterio. En el tema Buyaka. Pero sin duda, la mejor entrada, amigo, fue la de Triple H. Papá, Triple H, modo vikingo. No hay mucho que decir acá. WrestleMania 23. Yo quiero darle una mención especial a Batista porque siento que si hablamos de aura, simplemente la entrada de Batista refleja todo esto. Batista entraba a lo que era defender su campeonato y enfrentarse al Undertaker 1 a 1. Pero sin duda, la entrada ganadora en este WrestleMania 23 fue la de John Cena, llegando en un coche a toda velocidad, papá. Una entrada épica para lo que sería una de sus defensas más infravaloradas. Era el tiempo de Cena. John Cena's arrival. WrestleMania 24. Quiero darles una mención a Edge, que básicamente era el pibe cumpliendo su sueño de ser evento estelar y enfrentando al Undertaker, además de que venía invicto. Y también una mención a Ric Flair, papá, que se despedía de WWE. Well, that man. Look out through this. Pero sin duda, una de las entradas más cinematográficas fue la del Undertaker. Fuego, presencia, lo tenía todo. WrestleMania 25. La mención se la va a llevar John Cena. What about the look like? This is basic thugonomics. What is it? Oh, there's the real John Cena. You can't see me, my time's down. In case you forgot. ¿Cuántos Cenas más hacían falta para que le quite el puesto al ganador? Y el ganador fue Shawn Michaels, no había de otra. El contraste entre Shawn y el Undertaker hizo que esta entrada fuera histórica. La luz contra la oscuridad. WrestleMania 26, una de las entradas más icónicas de su carrera, descendiendo como si emergiera desde las sombras, con fuego y una atmósfera tenebrosa e inigualable, el verdugo de Shawn Michaels. Street King, he is defeated 10 former world. Y hasta acá el video de hoy. Mi gente, he decidido separar el video en dos partes y la razón es que este video está muy expuesto al copyright. Entonces voy a ver cómo le va, si no hay reclamos o algo así. Y la parte 2 la estoy soltando el día martes a las 3 p.m. hora de Bogotá. Así que no olviden darle like al video si les gustó y por favor esperen la parte 2. Igual si hay algo por corregir en este video, pues a lo mejor subo ya las dos partes juntas, esta y la que sigue el día martes si es que hay problemas con el copyright. Si no, pues igual subo la parte 2 el día martes. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal, gente son increíbles, muchas gracias. Y sobre todo este video va dedicado para Beats by Mase, que fue
el último miembro en unirse. Muchas gracias, amigo. No olvides suscribirte y, amigo, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah. And that's the bottom line because Stone Cold said so. And you'll be the one who's left.